Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa, una ventana abierta a la televisión que quiere ver la vida de manera positiva a través de un invitado, ustedes y un servidor, todos los que estamos aquí, pues platicamos sobre la vida diaria y sobre un valor que pues todos tenemos y a lo mejor lo compartimos de una manera u otra. Es una televisión esta a través de El Sembrador Nueva Evangelización que construye, anima y sobre todo evangeliza. Y para evangelizar y para hablar de la comunicación cristiana, hoy está con nosotros Omar Árcega. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, padre, y pues muchas gracias a todo el teleauditorio y toda la audiencia que nos está siguiendo. Omar trabaja en un periódico que celebra los 20 años, más tarde hablaremos sobre esto. Muchas felicidades por esos 20 años del Observador, a ti, que pues estás a la cabeza de todo eso, y al frente que está Jaime Septiem, le das un abrazo de toda nuestra parte. Muchas gracias, padre, y se lo haremos llegar. Muy bien, comunicación cristiana, hoy, dentro de la comunicación cristiana hay mucho que hablar, pero yo creo que vamos a hablar de lo que comunica el Papa y lo que ha comunicado el Papa últimamente en su viaje apostólico del 5 al 13 de julio de este año a Ecuador, Bolivia y Paraguay. ¿Con qué te quedarías tú de todo este viaje? Pues mira, ha dicho tantas cosas, ¿no? Y no solamente ha dicho de palabra, ¿no? Sino que también ha tenido eso que es propio de Francisco, esos rasgos, esos ejemplos, esas cosas que nos podrían parecer anecdóticas o chuscas, ¿no? Pero que nos hablan de la persona, ¿no? Entonces, creo que en cada país fue dejando un mensaje distinto, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, creo que el gran mensaje que dejó fue la familia. Ahí, en uno de sus discursos más importantes en ese país, una de sus homilías más importantes, habló sobre la importancia de la familia, sobre la realidad que hay sobre estos nuevos tipos de familia, ¿no? Sobre ese reto que tiene la Iglesia para acogerlas, para recibirlas. Entonces, podremos decir que en Ecuador, por ejemplo, su mensaje fue rescatar a la familia, ¿no? Y plantear el reto a la Iglesia de a ver qué vamos a hacer como Iglesia con respecto a la familia, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, en Ecuador, ese sería uno de sus mensajes. Latinoamérica, claro, venir un papa latinoamericano que venga aquí, ¿no? a su tierra. ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, el mensaje de Ecuador a la familia? ¿Por qué? Bueno, el papa cuando va a un viaje pues se informa antes qué necesidades hay. Yo creo que no ve tanto el impacto, sino qué impresión le surge a él cuando recibe tanta información, bien sea de las nunciaturas o de los propios obispos boca a boca, ¿no? ¿Por qué hablar de la familia exactamente en Latinoamérica, en donde la población va creciendo, en donde hay familia numerosa? ¿Será porque las políticas latinoamericanas no van a favor de la familia? Bueno, en general, las políticas latinoamericanas y mundiales no se están apostando por la familia, ¿no? Pero yo creo que en Ecuador, aparte de las políticas que ya de alguna manera se están rectificando, el presidente de Ecuador de alguna manera ha sido uno de esos conquistados por el mensaje de Francisco, ¿no? Ha pasado de unas posturas muy radicales a unas posturas más moderadas. En Ecuador está el gran problema de los emigrantes, ¿no? Los inmigrantes. Tú sabes bien que hay muchos ecuatorianos trabajando en Europa, ¿no? En España, en Francia. Entonces, se da mucho este tema de la desintegración familiar por cuestiones de los inmigrantes, ¿no? Los migrantes se van, dejan a su familia. Suele pasar, no siempre, pero suele pasar que en España encuentran a alguien más y entonces forman una nueva familia, ¿no? Entonces, se quedan hogares desunidos, verdaderamente desunidos. Entonces, pues todo eso sí pesa en el contexto ecuatoriano, y yo creo que esa es una de las muchas explicaciones, ¿no? O una de las muchas causas que nos explican por qué el Papa Francisco decidió hablar sobre el tema de la familia en ese país, en Ecuador, ¿no? Aunque finalmente es un tema universal, ¿no? Pero por algo lo resaltó mucho ahí, la cuestión de la familia. También se resaltó, ya así en general, se resaltó el tema de los abuelos, ¿sí? De pues, los hijos.
A mí yo me quedo con una imagen de Ecuador, que es cuando baja el Papa de avión. Yo no sé si nuestros realizadores nos podrán ofrecer esa imagen. Baja el Papa del avión y el presidente Rafael Correa le recibe con un abrazo espontáneo, ¿no? Ese salir del protocolo tan propio del Papa Francisco, pero que invita también a los mismos presidentes políticos a salir del protocolo. Vemos que hay, mi pregunta como comunicador, Omar, ante esto, vemos que hay el pueblo llano, el pueblo fiel, pide cercanía al político, y en algunos países se castiga a todos estos políticos fríos poniendo en los puestos a gente de plataformas, ¿no?, que surgen del pueblo. Veo que la Iglesia Católica está saliendo también del protocolo y está acercándose a la gente a través del Papa Francisco. Hemos estado distantes con toda libertad, que la verdad nos hará libres, bien lo sabes. Hemos estado distantes los religiosos, los sacerdotes, incluso los obispos, yo hablo por mí, bueno, pero como representantes, ¿no?, del pueblo de Dios. Hemos estado distantes del pueblo de Dios, del acontecimiento de cada día, del sufrir de la gente cuando llega la quincena, cuando hay una enfermedad. ¿Tú cómo lo percibes como comunicador? Yo creo, bueno, se han dado como dentro de la iglesia, se han dado como, o dentro de los religiosos, se han dado como dos actitudes, ¿no? Por un lado tenemos a estos religiosos con un carácter más misionero, ¿no? A estos religiosos que están en el día a día con el sufrir y con los agobios de las personas, ¿no? Entonces, hay congregaciones de monjas, hay los mismos religiosos, los mismos agustinos recoletos tienen misiones, etc. O sea, está esta vertiente de un sector de los religiosos que sí podemos decir que está con el pueblo de Dios, que está en sus luchas, que está en sus sufrimientos. Y por el otro lado, también tenemos que decirlo, hay un sector del grupo de religiosos que yo siento que sí, dado que están que se han como encapsulado, ¿no? Dado que viven en una comunidad, ¿no? Dado que en esa comunidad pues cada uno tiene sus funciones y está como un poco como que te especializas, ¿no? Tú te encargas de la economía, tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, y nada más se enfocan a eso. Entonces, como que eso, dirían los filósofos, eso te va apartando del mundo de la vida, ¿no? Y entonces en el momento que ya nada más te concentras en una sola actividad, que ya no sabes lo que es ir al mercado, ir a comprar 2 kilos de jitomate, que ya no sabes lo que es estar haciendo cola para algún trámite, o sea, ¿por qué? Porque cada uno ya en una comunidad todos tienen una función, ¿no? Entonces, cuando te vas quitando de esas experiencias, pues obviamente sí te vas un poquito perdiendo, te vas alejando de ese mundo de la vida, ¿no? Y entonces, pues puede ser, y suele pasar que hay algunos religiosos que sí se apartan, ¿no? Que incluso llegan incluso a faltar al sentido de caridad, ¿no? Entonces, sí va a depender de las personas, ¿no? O sea, se dan esas dos vertientes. Y volviendo a lo del Papa Francisco, creo que el Papa Francisco, como religioso que es, ¿no?, jesuita finalmente, con estos ejemplos, ¿no?, con su propia trayectoria de vida, ¿no? Él dice, con su trayectoria de vida, nos dice, yo fui arzobispo, ¿no?, pero iba y me subí en el metro, ¿no?, iba y agarraba el transporte público, ¿no?, iba y platicaba con la señora que vendía los periódicos, que hay muchas anécdotas de que hasta le habló por teléfono, ¿no? Entonces, eso te hace que no te alejes del mundo de la vida, que no pierdas esa sensibilidad, ¿no? Porque a veces, como también lo decían algunos místicos, ¿no?, a veces la gente se espiritualiza tanto, ¿no?, que pierde la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, y de eso tenemos a Santa Teresa, de eso podríamos hablar de mucha gente que advierte de ese peligro, ¿no? O sea, sí muy espiritual, pero a ver, ¿dónde está la caridad, ¿no? Cuyo centenario estamos celebrando con Santa Teresa de Jesús. Bueno, estamos en Ecuador, vemos también yo siento que a veces es desproporcionada la imagen que se le da al Papa Francisco. Sí, en Ecuador los medios pues yo creo que ni a él, si lo llegas a él, le gusta, ¿no? Como que lo exaltan, ¿cómo se puede un poquito bajar el volumen a todo esto?
¿Tú cómo ves? O sea, el Papa Francisco muchas veces dice, no, a ver, esto no es a mí, yo tengo que llevar a Cristo. Esto es una tentación que tenemos todos, los sacerdotes religiosos. Te pones en un altar, te pones a predicar y en vez de predicarte a ti mismo, vas predicando a los demás como creyéndote que eres el rey del mambo, ¿no? Y esto, nosotros somos instrumento de Dios. ¿Cómo se puede bajar este protagonismo al Papa y profundizar más en el gesto que nos tiene que llevar a Cristo? Tú como comunicador, ¿cómo lo ves? Pues mira, lo que por ejemplo, como lo tratamos en el periódico, ¿no? Por ejemplo, nosotros simplemente, bueno, y que ya es bastante en un periódico, le dedicamos una página, ¿no? Y una página resaltando los mensajes. Obviamente teníamos que llevar una foto del Papa, pero no fue una foto del Papa sola, sino fue esa famosa foto donde él llega a Paraguay y después de que un coro le cantan, uno de los niños se acerca y le dice, le pido un favor, que vaya a saludar a mis compañeros del coro. Y entonces el Papa, claro que sí, saliéndose el protocolo como es de costumbre, se va acercando y los niños corren hacia él, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar el protagonismo? Bueno, en esa foto están los niños, ¿no? Está el Papa y resaltamos los mensajes que dio. Entonces, ya no es, porque tienes toda la razón, o sea, no se trata aunque sea una figura mundial, una figura de peso mundial espiritual, ¿no? que eso no lo podemos negar y no lo podemos obviar, pero sí resaltamos los mensajes y resaltamos al Papa, bueno, porque el Papa, pero con la gente, ¿no? Y más que el Papa, el gesto del Papa. O sea, entonces, con todo eso, creo que se puede ir bajándole, como tú dices, un poquito de volumen. Es fácil o es relativamente sencillo poder hacerlo en un periódico. Yo entiendo que en los medios electrónicos, pues finalmente los medios electrónicos se van por aquello que más vende, ¿no? Aquello que da la nota, aquello que pega, y obviamente el Papa va a ser figura mundial, pues él por su sola presencia ya vende, ¿no? Entonces, pero sí resaltar gestos, más que resaltar la figura del Papa, resaltar los gestos, ¿no? Y creo que así nos vamos formando como católicos. Muy bien, seguimos con Omar Árcega, seguimos con, celebrando con ellos estos 20 años a través de este viaje apostólico en Ecuador, Bolivia y Paraguay que estamos comentando aquí, pero me están diciendo que Gaby Ríos está preparada con el resumen AR de Noticias. Así que vamos lo que ha acontecido estos días en la Iglesia y en la Orden de los Agustinos Recoletos y volvemos aquí a Valores de Acero. Seguimos aquí en Valores de Acero. Gracias Gaby Ríos por las noticias, por compartir los acontecimientos de la Iglesia y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización desde los estudios del Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Querétaro. Estamos celebrando los 20 años del Observador, un diario de actualidad católica que pues está en todo el Bajío y yo creo que próximamente, ojalá que también en México y Estados Unidos. Estamos con Omar Árcega comentando Ecuador, nos hemos quedado ya, bueno, yo sí quisiera destacar del viaje de Ecuador ese encuentro que tiene con los universitarios y que pues él habla de cultivar la educación, del mundo de la educación a través de la parábola del Sembrador. También destaca ahí la importancia de la Iglesia que tiene en el apostolado de la educación. Como comunicador en una universidad latinoamericana, además, diciendo la Iglesia tiene su importancia en la educación. Me voy a México, me voy a otros países donde tienen este espíritu laicista desde su constitución. ¿Cómo suena esto? Pues bueno,
Bueno, primero suena como una gran transgresión, ¿no? Debido a nuestro esquema cultural y a nuestro esquema mental que nos han impuesto, suena a gran transgresión, ¿no? Pero si analizamos, el Papa no ha dicho otra cosa más que la Iglesia debe estar acompañando a todas las personas en cualquier condición. Y si tú tienes la suerte, porque en estas épocas es una suerte poder ser universitario, si tú tienes la suerte de estar estudiando una carrera universitaria, ahí también debería estar la Iglesia acompañándote, guiándote, no imponiéndote, sino dándote pautas, ¿no? Mostrándote, como diría un político mexicano, la enchilada completa, ¿no? No nada más la mitad, sino la enchilada completa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que en el ámbito de la libre albedrío las personas vayan discerniendo, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una transgresión, pero creo que también es un gran aliento y debería ser un gran aliento para la pastoral universitaria y para la pastoral universitaria en concreto mexicana, ¿no? Es una pastoral que, pues, como tú bien lo dices, dado que no podemos o dado que no es práctica común que las universidades tengan un capellán, que las universidades tengan una capilla, pues eso sí ha desterrado la perspectiva católica, ¿no?, de las universidades. Y eso pues es un error que creo que ya poco a poco la gente va entendiendo. O sea, decía otro filósofo, ¿no?, que la historia se da como en péndulo, ¿no? Nos vamos a un extremo, nos damos cuenta de los errores que hay en ese extremo, nos vamos hacia el otro y nos damos cuenta de los errores y ya llegamos como a un intermedio. Pero al mismo tiempo en ese intermedio nos damos cuenta de los errores y ahí sí empezamos, ¿no? Es dialéctico. Entonces, pues creo que en ese sentido es un gran aliento, no solamente para la pastoral universitaria en México, sino para toda Latinoamérica, es haber pastores o gente que se sienta con especial vocación para la pastoral universitaria, métanse más, hablen más con los chicos. Hay una serie de propuestas innovadoras, por ejemplo, importadas de Europa, por ejemplo, la taberna hay un esfuerzo donde te reúnes con un grupo de universitarios en un bar, en una taberna, ¿no? Obviamente se sirven bebidas alcohólicas lo mínimo, ¿no? Y se ponen a platicar sobre temas, ¿no? Entonces hay una experiencia muy bonita aquí en Querétaro sobre ese que ya se está reproduciendo y con mucho éxito. Entonces, iniciativas de esa naturaleza creo que son muy importantes y creo que el Papa ya dio la pauta, ¿no? Ya nos dijo, a ver, chéquense, recuperen el valor de la pastoral universitaria y dense cuenta de la importancia que la Iglesia esté acompañando a todos, ¿no? Entonces, pues yo rescataría eso y pues sí, ojalá, no son cosas que se van a hacer de un día para otro, eso también estoy consciente, pero creo que si ya tenemos esa idea clara, podemos ir avanzando poco a poco, ¿no? Bueno, está Ecuador y de Ecuador vamos a Bolivia. Bolivia tiene el impacto, este movimiento y esta presencia del Papa con todo el movimiento indigenista, pedir perdón por todos los abusos que se hicieron durante la conquista, el encuentro de culturas, llámenlo como quieran. Pero podemos hablar el mismo lenguaje y nos entendemos y sí ha habido cosas que hay que pedir perdón, ¿no? Claro que por supuesto, eso ya es una petición, de hecho el Papa Francisco usa las palabras que usó Juan Pablo II cuando en el Gran Jubileo del 2000 pidió el perdón, ¿no? Por los errores o por los excesos que pudo haber cometido el celo apostólico en la evangelización en toda Latinoamérica. Pero también de esto yo recalcaría, el Papa pidió perdón, pero también dijo, sin olvidar el gran acompañamiento que los religiosos y los misioneros han hecho a comunidades y a pueblos y donde verdaderamente se han involucrado con ellos y les han dado nuevas vías Entonces, claro, los grandes medios de comunicación solamente se centraron en la petición de perdón, ¿no? En el mea culpa. Pero también el Papa, como ecuánime que es, también hay que reconocer, ¿no?, a estos pastores, como él lo dice, estos pastores que incluso hasta el martirio se han apostado por su pueblo
y para defensa de su pueblo, ¿no? Y bueno, no tenemos que irnos tan atrás en la cuestión de la conquista, ¿no? Los modernos actuales que están, pastores actuales, ¿no? Tenemos a un Óscar Romero, el ejemplo de un pastor que se apostó por su pueblo, ¿no? Y tenemos jesuitas en Argentina, tenemos, bueno, una playa de religiosos y sacerdotes y religiosas. Agustín Miguel Pro. Agustín Miguel Pro en México, exactamente. O sea, gente que se apostó por su pueblo. Entonces, sí, yo tenemos que tener muy claro como católicos esto. O sea, ciertamente se cometieron excesos, pero también tenemos que reconocer a los grandes pastores que han estado con el pueblo sufriente. Y es curioso que abrimos de romper fronteras, de estar más unidos y sin querer, pues a veces nos gusta ver cicatrices y heridas que al final lo que nos hacen, creo yo, es unirnos, ¿no? Hoy se habla de la multiculturalidad, se habla de la intercongregacionalidad. Entonces, claro, cuando suceden estos fenómenos también están por debajo los otros, ¿no? Los nacionalismos, la autorreferencialidad dentro de las congregaciones. Pero bueno, el Papa también en Ecuador se encuentra con un presidente que es Evo Morales, de sobra conocido. Ya diciendo el nombre se dice todo. Y le da un regalo que pues fue una portada de periódicos de todo el mundo, ¿no? Un regalo que es una cruz con el martillo y la hoz, que es el signo del Partido Comunista. Si ustedes pueden ver, gracias a nuestros realizadores que están viendo ahora, la cara del Papa de que pues sorprendido, ¿no? Él luego esto lo explica en el avión, porque claro, le hacen la pregunta machaconamente, y él dice, bueno, yo lo entiendo porque en Argentina había un artista que hacía también cosas de estas. Él explicaba de un Cristo que baja en un bombardeo, en un avión de estos de bombardeo, ¿no? Ahora no me sale bien, el clásico avión que pone bombas, ¿no? Y ahí estaba el Cristo, como un kamikaze que bajaba al pueblo, ¿no? Y era una crítica al cristianismo. Él lo define como un arte protesta, ¿no? Evo Morales le da esto y es parte del arte protesta. Y dice en el avión, bueno, el Cristo yo me lo he llevado, porque bueno, pues no deja de ser original. Las condecoraciones que me ha dado, esas las he dejado en la Virgen de Cochabamba, allá en Bolivia. ¿Por qué este efecto mediático? O sea, el mensaje que da con el movimiento indigenista, los mensajes que da con la gente que se acerca al hospital, que se acerca a una residencia de ancianos, está con las misioneras de la caridad, con los más pobres, pero al final en Bolivia lo que queda es la cruz y lo del premio Luis, la condecoración de Luis Espíndola. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué este movimiento de cámara hacia esto? Como tú bien lo dices, este crucifijo por sí solo llamó mucho la atención, o sea, porque era juntar como el agua con el aceite, ¿no? Era juntar dos visiones opuestas. El Papa Francisco creo que es muy centrado, ¿no? Y dice, bueno, tenemos que entender a Jesús Espinal, jesuita por cierto, en su contexto, el contexto de los años 70. Esa visión que se tenía de que se podía hacer una especie como de síntesis entre el comunismo y el cristianismo, ¿no? Si finalmente tenemos o escuchamos o leemos en la Biblia que dice que lo compartían todo y vivían, ¿no? Pues entonces hubo gente de buena fe, o sea, yo estoy convencido que hubo gente de buena fe que en su momento histórico, teniendo encima dictaduras militares, estando tan en boga las ideas del socialismo, pues que quisieron como juntar. Digo, aquí en México también tenemos ejemplos de gente que quiso como decir, bueno, a ver, ¿qué tienen en común el cristianismo y el comunismo? Y todo cristianismo en el fondo es un comunismo, por ahí decían, ¿no? Entonces, el Papa, pues él vivió, o sea, él le tocó vivir las dictaduras, le tocó vivir precisamente esa época de los 70s, de los 80s, ver cómo sus compañeros jesuitas, algunos se iban a los extremos, ¿no? Entonces, dice el Papa, hay que entenderlo en el contexto. O sea, esta es una imagen que viene en ese contexto, ¿no? Que de esta gente de buena voluntad que quería hacer este experimento, ¿no? Visto a la distancia,
pues nos damos cuenta que eso es un fracaso, ¿no? O sea, nos damos cuenta que finalmente el cristianismo no puede quedar circunscrito a una ideología, ¿no? El cristianismo es el encuentro vivo con una persona, ¿no? El cristianismo está por encima de cualquier otra visión ideológica. Entonces, por eso yo creo que el Papa hace estas distinciones y dice, bueno, a ver, las condecoraciones, ¿no? Pues finalmente provienen de un gobierno con su propia visión, con su propia ideología, ¿no? Encomiendo a la Virgen de Cochabamba a este gobierno a través de sus condecoraciones. Y bueno, dado que este Cristo, dices tú, desde el punto de vista estético es original, pero dado nos habla de este contexto que te acabo de describir, pues yo creo que él no tiene mayor problema, ¿no?, en llevárselo y yo creo que pide de alguna manera con su explicación, pide a todos los católicos que se sintieron ofendidos porque uno veía a las pocas horas que se dio esto, analizaba las redes sociales y bueno, analizaba las páginas católicas en redes sociales y eso era un hervidero. ¿Cómo es posible? Que no sé qué, que una falta de costumbre, una falta de respeto tanto a él como tanto a Cristo como al Papa, etcétera, ¿no? Y yo creo que el Papa, pues te digo, nos pide que lo entendamos en su contexto, ¿no? Y entonces, y claro, tenemos que entender también que Evo Morales es el presidente de las ocurrencias, entonces pues por eso no sabían ni los encargados diplomáticos, no sabían que iba a ser esa... Las personas de protocolo. De protocolo, exactamente, no sabían que iba a salir con eso, ¿no? Paraguay, nos vamos rápidamente a Paraguay. Bueno, él conoce muy bien la realidad de Paraguay porque atiende a personas migrantes que van de Paraguay a Argentina a buscar trabajo, mujeres, situaciones. Está la visita a los niños enfermos de cáncer, y está la gran misa, los encuentros con jóvenes, en casi todos los países se encuentran con jóvenes religiosos, sacerdotes y luego misas multitudinarias. De Paraguay, bueno, yo destaco ese monumento que fue ese altar hecho de maíz, precioso, pero también un mensaje ahí nos dejaba el Papa Francisco. Estaba su paisana, Cristina de Kirchner. ¿Cómo ves tú todo este panorama en Paraguay, este mensaje que él mismo da cerquita de Argentina, que no puede dar muchos mensajes? Yo creo que fue muy cuidado y muy limado porque están en una situación ya de elecciones en Argentina para que no le usen a él de imagen. ¿Cómo ves todo esto tú? Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Si algo se llevó las portadas fue este altar gigantesco que le hicieron, incorporando mazorcas de maíz, incorporando distintas semillas propias de la región, ¿no? Y pues eso nos habla, ¿no?, de esta iglesia que no está ajena, sino que se quiere meter en las realidades, ¿no?, inculturar, ¿no? Entonces, pero claro, no inculturar a tontas y a locas, ¿no?, sino inculturar con un sentido. Entonces, pues este preciso altar, ¿no?, era ese esfuerzo, ¿no?, decir, está la iglesia, está la palabra de Cristo, pero está la palabra de Cristo que se hace carne, que se hace cultura, que está con, ¿no?, que toma elementos, ¿no?, de la propia idiosincrasia. Creo que en esa misa, si no me equivoco, se leyeron algunas cosas en los idiomas, al menos en 2 idiomas indígenas de la zona, ¿no? Entonces, también está estos signos, ¿no? Esta iglesia que no tiene miedo, ¿no?, que no debería tener miedo a traducir las liturgias, traducir las oraciones al lenguaje de la región a la que hablar el propio idioma, ¿verdad? A hablar el propio idioma. Allí también habló de la familia en esa misa. Habló de la familia, habló de la importancia, habló de cuidar. O sea, creo que de todo lo que dijo, creo que se puede resumir en la palabra cuidar. El cuidar y proteger a la familia. Y cuidar y proteger a la familia porque finalmente en la familia es donde realmente se forman los ciudadanos, ¿no? Entonces, si tú quieres tener buenos ciudadanos, pues todo eso se va formando en la familia, ¿no? O sea, podrás ya tener las mejores escuelas, pero si no hay una familia que te forme, unos ejemplos de los que tú puedas vivencialmente tomar, llámense abuelos, llámense padres, llámense hermanos,
y ser mejor persona, pues de nada sirve que, y seguramente tú te habrás dado cuenta, que des una clase de moral, ¿no? O una clase de ética, si luego ven en su casa exactamente lo contrario. Primero está el gesto y luego después está la palabra, ¿no? Y la palabra. Está primero también la experiencia y luego está el conocimiento. Nos tenemos que ir, me están diciendo. Hasta aquí llegamos. Gracias, Omar, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes hemos estado analizando rápidamente ese viaje apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay con Omar Árcega, que trabaja en El Observador, un periódico de actualidad católica. Nos volvemos a ver aquí en Valores de Acero a través del Sembrador y también a través de YouTube, CEAR Television Network. Hasta la próxima.